Yo había quedado de explicar por qué me regresé de Inglaterra y es algo que no había hecho porque simplemente pues es algo muy deprimente y es un fenómeno que se sigue desarrollando y es este el problema con Inglaterra es el racismo. Es que realmente cuando el gobierno de Inglaterra viola las leyes, realmente pues no hay instituciones que los llamen a rendir cuentas. La comisión de refugiados de la ONU no les dice nada, y tampoco, tampoco su propia Comisión de Derechos Humanos hace nada al respecto. Al contrario, están abusando de los inmigrantes a propósito para que se empiece a gestar un problema en sus países. El maltratar a los inmigrantes produce inmigrantes que se llenan de odio y que a la vez se desquitan con la comunidad y la comunidad se queja y se levanta un clamor social por decir ya no aguantamos a los inmigrantes, nos sentimos invadidos, nos sentimos que son personas que están dañando la comunidad, entonces ya tienen la excusa para formar una campaña política o politizar el tema de la migración y decir nosotros vamos a ayudar con el tema de los migrantes porque en realidad en el Reino Unido pueden ellos solucionarlo de manera sencilla, ¿no? Es algo que hacen a menudo. Si ellos quisieran pudieran este, hacer deportaciones masivas, ya lo han hecho. Y sin embargo ahorita no lo están haciendo, no porque no quieran violar los derechos humanos de los inmigrantes, sino porque están, eh, están lucrando con los inmigrantes, porque al tenerlos ahí, pagan muchos proveedores de servicios, de hoteles, de albergues y de todo tipo de servicios que los inmigrantes necesitan para sobrevivir durante el proceso de inmigración. Pero en el proceso de inmigración, que es otra cosa que a mucha gente le interesaría, cómo es un proceso de inmigración y cómo le haces para, para emigrar, que ahora veo muchas cosas que debí de haber hecho, que no hice, pero que, digo, a lo mejor alguien ahorita en el proceso les serían claves, les serían muy importantes, como cómo hacer las entrevistas, por ejemplo. Cada vez que haces una entrevista, el factor clave es que después de cada entrevista tienes que, hay una carta de después de cada entrevista te envían la versión estenográfica de la entrevista y en esa, cuando te envían la versión estenográfica de la entrevista tienes que hacer observaciones, siempre, siempre, y observaciones claves porque básicamente las entrevistas siempre se hacen de manera intencionada de parte del entrevistador. Ese es el proceso en Inglaterra, que en realidad no quieren que nadie se quede. Es uno de los procesos más duros en el mundo de inmigración. Entonces siempre que te dan la versión, esa es la clave, para eso cobran los abogados allá en Inglaterra. Que te mandan la versión estenográfica y entonces tú tienes que, el trabajo del abogado es responderla, decir, no se basó realmente en el caso de mi cliente, se salió del contexto, se fue por otro lado, el asunto es ¿sabes cómo? Es mantener el enfoque de la solicitud de asilo en las evidencias que se presentaron y en la solicitud en sí misma. Si no lo haces, en realidad el gobierno, en este caso el Departamento de Migración de la Home Office, así se llama el gobierno en Reino Unido, se va por las ramas y básicamente te hace un desastre con tu solicitud y entonces la única forma de evitarlo es estar al tanto siempre. Cada entrevista tú la tienes que responder, tienes una semana para responderla, la versión estenográfica con lo que estás de acuerdo y con lo que no estás de acuerdo. Y así es como se hace. Desde el primer, o sea, cada paso que des es darlo
con todo, es absolutamente todo, es una lucha sin cuartel en contra del gobierno, porque el gobierno va a emplear todo tipo de tácticas y si no estás encima de ellos en todo momento, te mandan a un limbo horrible, horrible. Te hacen vivir cosas horribles, te andan cambiando de lugares, te mandan a lugares donde hay violencia extrema, o sea, realmente es, es una, es algo bien horrible el sistema de migración de los ingleses. Te mandan a lugares donde realmente no son sus comunidades, no te están integrando al país, te mandan a burbujas, a comunidades de inmigrantes, gente que no se va a quedar ahí, gente que ya viene dañada también, que vienen con mañas y con todo tipo de cuestiones. Entonces la migración está muy complicada en Inglaterra y yo no me quedé porque lo intenté 2 años y yo pagué con mi sufrimiento el no saber navegar el sistema. Mi abogado, pues básicamente era un abogado pagado por el gobierno, y como mi solicitud era de activista mexicano, pues yo tenía todas las posibilidades de quedar, nada más que el abogado bajó las manos, nada más, no hizo su trabajo, así de simple, corrupción. No hizo su trabajo, yo ahora me doy cuenta, después de haber analizado mi propio caso ya con detenimiento, ya después de que todo lo que pasó, después de estar 2 años analizando cómo fue que, mm, que se extendió tanto el proceso y que finalmente me lo negaron, en que estuvo y yo veo muchos errores, muchas injusticias en el proceso que se pudieron haber evitado si desde el principio yo hubiese estado al pendiente, pues haciendo las respuestas y todo eso, pero no podía porque tenía un abogado inepto, que era precisamente un abogado que ya estaba palabrado, pues porque ¿cómo lo pagas? Si los abogados son carísimos, te cuestan miles de libras esterlinas, pagar un abogado allá, lo paga el mismo gobierno y se dan baños de pureza de decir, oh, nosotros te pagamos todo y te hacemos todo, pero fue puro fraude, es puro fraude. Y acá por otro lado, por afuera, están lucrando, porque te tienen en un sistema malo, mal alimentado, te hacen todo tipo de crímenes y eso, básicamente te torturan. Y si aguantas todo eso, finalmente no importa, porque ahí vas a estar 3 4 5 años, 7 años, 5 años, y no les importa violar los derechos humanos y estás ahí dándole vueltas a ese sistema viciado de migración y por acá no les importa que la gente se queje, que haga manifestaciones o que inclusive se desquiten con la sociedad y vayan y les hagan daño a las gentes originarias, ¿no? A los ingleses, a los otros residentes, a los que son de casa. ¿Por qué? Porque así ya tienen la justificación de decir, nosotros, vota por nosotros vamos a sacar a los inmigrantes. Ya estuvo de de ser buenas gentes, de solucionar los problemas del mundo, y así. Y ese es el tema de inmigración. En Inglaterra es una cuestión bien fea de doble moral, es una doble discurso. Lucran con los inmigrantes, eh, básicamente, este, básicamente lo que se recrudeció esa táctica o esa estrategia política con lo que hizo Trump, porque Trump hizo algo parecido, usar a los inmigrantes identificarlos como un enemigo común en contra del país, digamos, de la seguridad nacional, es el enemigo común en contra del progreso, o sea, si estamos jodidos, todo por culpar a los inmigrantes de todo. Entonces Trump hizo eso en Estados Unidos y persiguió a los inmigrantes y ganó, porque todo el mundo dice, no, sí es cierto, sácalos, aquí se quedan con los empleos, o sea, los satanizan, generan un enemigo común. Y si uno estudia, se da cuenta que es el manual básico del populismo. En el populismo ocupas un enemigo, ocupas señalar un enemigo para dividir a la población. Y así empiezan las tácticas populistas, ¿no? El discurso, esos son los enemigos y yo los voy a derrotar y ocupo tu apoyo por esto y esto. Es el populismo. El populismo sale muy bien señalar al inmigrante como el enemigo cuando no lo es. En realidad no es un enemigo. El inmigrante al contrario es una parte
de la población, porque la migración es parte de la humanidad. Siempre ha habido inmigrantes, todo el mundo en algún momento de la vida fue un inmigrante, porque no todos, o sea, no nacimos de un hoyo en la tierra en donde estamos, y siempre no somos plantas, pues nos vamos moviendo conforme vamos desarrollando nuestras familias y nuestras culturas, y así si pasa un desastre natural y se vuelve como por ejemplo en el caso de Grecia, en el caso de los griegos, ellos tienen una isla que hizo erupción un volcán hace poco y tuvieron que desalojar un desastre natural, entonces tuvieron que emigrar un montón de gente por cuestiones naturales. Y así pasa, pues así pasa. Y es muy lamentable como veo yo que algo como la migración está siendo el objeto de ataques demagógicos por el populista de hoy en día. Entonces el populismo de Estados Unidos se quiso hacer benchmarking, se quiso copiar en Inglaterra, y eso fue lo que hicieron. Y yo, de ser un activista político en México, sufriendo la persecución aquí en México por ir en contra de Morena, me voy y me meto a otro infierno, que es el infierno del populismo anglosajón. Y, y ya fue como dicen en El Señor de los Anillos, o, o, en- o desde siempre han dicho esa frase, ¿no? De out of the fire, no, es out of the frying pan and into the fire, ¿no? De la sartén al fuego, ¿no? Se cae uno lo estaban poniendo frito a uno en un lugar y se cae y dicen, ya voy a estar mejor, pero abajo del sartén, ¿qué está? La lumbre, ¿no? Entonces, así está el mundo, para donde quiera que te hagas, lo que quiera que hagas, en todos lados hace falta, desesperadamente un buen gobierno, gente que realmente quiera hacer bien las cosas. Y es algo que se está acabando, desafortunadamente se está acabando. Y esa es la razón por la que yo me regresé de Inglaterra a México, porque no iba a prosperar, no iba a prosperar, al contrario, me quedé con un muy mal sabor de boca de la simulación que hay del sistema de derechos humanos allá en Europa. Algunos países deben de ser la excepción, pero desafortunadamente los británicos están muy mal en ese sentido. Obviamente va a haber gente que les va bien, pero pues, ¿qué puede ser? Gente que te quieran traficar sexualmente contigo y que te dejes y te quedas, obviamente, ¿no? O que te acoja una comunidad y que de repente ya no tengas que pagar nada, y que no importa que te tardes 10 20 años, si te pagan todo y tienes un lugar bien donde vivir, pues ¿cuál es el problema, no? Te esperas 20 años, no importa, si te pagan todo. Y pues por eso gente que va y se engrosa las filas de la mafia británica, como los de Albania y muchas otras eh, culturas, se quedan allá por eso, pues porque pues, no les importa que el sistema sea tardado, que sea malo y que maltraten a la gente. No les importa. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se salen del hotel o del albergue y se van a vivir con sus compas que ya han generado de décadas atrás, ya se han ido adaptando, ya tienen un lugar en el país. Entonces, y es diferente, ¿no? Ocupas una comunidad que te respalde. Y comunidad mexicana en Inglaterra no hay, al menos no hay una que te esté apoyando para eso. No apoyan para eso, te dejan de hablar. Si les empiezas a decir, oye, ando batallando con mi caso, te dejan de hablar, absolutamente te dejan hablar. Te, te dan la espalda. ¿Por qué? Porque la comunidad mexicana ya nomás es juntarse a comer pozole y hablar de cosas triviales. Y es gente que nunca te va a ayudar, así de fácil. Nunca te va a ayudar para nada, a menos de que le tengan un interés de por medio. A menos de que les pagues o algo así. Pero la solidaridad allá entre mexicanos no existe, porque son bien poquitos, son como 1500 mexicanos a lo mucho. Los británicos no quieren problemas, no quieren problemas con el gobierno, que vayan y porque si es el británico está en todo, anda investigando. Y ya, yo me regresé y hasta me dejaron quedarme con mis documentos y mis identificaciones oficiales de Inglaterra.
Porque ya el último no se atrevía ni siquiera a mirarme a los ojos. Porque yo les dije, ¿saben qué? Mi reto va a ser de todos estos crímenes que cometieron en contra mía, de que este, me maltrataron, sí, o sea, me criminalizaron. Yo sin haber hecho nada, absolutamente ningún crimen allá en Inglaterra, me detuvieron, me privaron de mi libertad. No solo eso, sino que allá permitieron que me golpearan, y luego, eh, las comunidades hindúes y otros eran bien racistas, y me estuvieron maltratando, este, todo tipo de abusos, pues. Y yo se los reportaba, y era algo que no querían lidiar con eso. No querían lidiar con eso porque para ellos mejor si la gente se vuelve loca y se van corriendo por la calle con un cuchillo acuchillando niños y mujeres, y ha pasado. Y por eso no lo hacen, no hacen nada, no meten las manos por nadie, porque para ellos mejor. ¿Por qué? Porque la gente, así se justifica el gasto público para más dinero para arreglar los problemas de la migración. ¿Sí me explico? Es una forma de defraudar el erario público. Y a la vez van avanzando la agenda racista, que ya ven, los inmigrantes son los culpables de todo. El populismo avanza, pues necesita de eso. Y casos de gente niños de 16 años que pensaban que habían llegado por fin a un lugar seguro, y un británico con mucho odio le clava un cuchillo en la garganta. Y ya, se pierde la vida así por y como ese caso, bastantes. O gente islamista, extremista, o sea, ¿cómo fue que terminaron en Inglaterra? Pues cuando realmente hay leyes que prohíben que, que gente que realmente no tenía que llegar ahí, o sea, que la migración, hay un control para la migración que se debe dar de manera controlada. Y gente que realmente no debía de estar ahí en la isla, estaba en la isla, y llegan extremistas islámicos y los dejan también entrar. Adelante. Por- Porque mientras más convulsionada esté la sociedad en torno a la migración, pues para los políticos racistas mejor, porque avanza la agenda populista. Y ya pueden ellos decir, vota por mí porque yo voy a sacar a todos los inmigrantes, a todos, no nomás a los que generan problemas, a todos. Y es el mismo enfoque, y decir, vamos a hacer un ICE acá en Inglaterra, y va esa política avanzando, y pues obviamente es un fraude, es algo que no estaba sucediendo hace unos 20 años. En los 90s, en el principio de los 2000 no estaba pasando eso. ¿Por qué? Porque no había populistas que habían utilizado a los inmigrantes como el foco de sus políticas populistas. Esto empieza a suceder con Donald Trump. Entonces, cuando Donald Trump empieza a aplicar su populismo, enfocarlo poner en sus miras al inmigrante como el enemigo de su populismo, entonces ahí es donde se empieza a ver una gran crisis de la migración en, en muchos de los países. Ya de por sí los inmigrantes no eran bien vistos desde antes. Ahora está sucediendo una verdadera crisis de migración en todo el mundo. Entonces no dudo que los inmigrantes estén sufriendo hoy en día demasiado. Ahorita los inmigrantes están sufriendo como nunca antes en la vida, y pues esa es la situación. ¿Y a quién le podemos agradecer? A Donald Trump.